Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad. Paz de Cristo, hermanas y hermanos. 21 de febrero de 2021. Devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. En el Evangelio según Lucas encontramos la historia de 10 hombres leprosos, los cuales clamaron al Señor Jesús por misericordia. La lepra era, en opinión de los judíos, una enfermedad que más que ninguna otra era señal de desagrado de Dios, símbolo del pecado. Por eso Jesucristo, quien vino a quitar el pecado del mundo, puso especial empeño en sanar a los leprosos que se cruzaban en su camino. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos 10 hombres leprosos, al ver al Señor Jesús, no se le acercaron, sino que de lejos gritaron y clamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué de lejos? Estos hombres, en su condición de leprosos, no podían acercarse a ninguna persona, estaban obligados a vivir en un campamento fuera del pueblo, probablemente en basureros. Tenían que andar rasgados, sus vestidos con la cabeza descubierta y con su rostro embozado, es decir, cubierto hasta la nariz. Cuando alguien pasaba cerca, ellos mismos tenían que gritar: soy inmundo, soy un leproso inmundo. En palabras sencillas, un leproso era considerado una escoria de la sociedad. Algo más que debemos de saber es que, dependiendo de cuánto tiempo estaban con lepra, algunos habían perdido dedos de la mano o de los pies, orejas, dientes, brazos, nariz. Su carne se podría y su olor era insoportable. Pero lo que más atormentaba a estos hombres era el recuerdo de sus seres queridos que habían tenido que abandonar cuando el sacerdote los había declarado leprosos. Ellos perdían a sus esposas, hijos, seres queridos, casas, carreras, el respeto de los demás y la esperanza de ser útiles para la sociedad. ¿Qué más podían perder si ya lo habían perdido todo? ¿Pueden imaginar la desesperanza de estos hombres, su dolor, tristeza, angustia, decepción e impotencia por su condición? ¿En cuántas ocasiones habrán gritado: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cuántos de nosotros en diversos momentos de la vida nos hemos sentido igual que estos hombres? Tal vez no debido a una lepra, pero sí como consecuencia de una enfermedad, de una decepción amorosa, de un fracaso profesional, la muerte de un ser querido, un divorcio, etc. Es posible que en este mismo momento usted esté experimentando estos sentimientos, pero es justo aquí donde le digo: es tiempo de clamar, es momento de pedir misericordia. Estos hombres no podían acercarse a Jesús por su condición de leprosos, pero aún tenían fuerzas para gritar y lo hicieron como quien clama por su vida. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Ellos no clamaban por dinero ni por comida, ellos clamaban por misericordia, clamaban por sanidad. De seguro habían oído de Jesús y tenían la seguridad de que Él les podía sanar. Ante el clamor de estos hombres, el Señor Jesús, cansado del largo camino, bien hubiera podido decir: hoy no, estoy muy cansado. Mas Él, en el amor que nos tiene, dice: clama a mí, yo te responderé.
Dios jamás presta oídos sordos al clamor de un hombre. En el versículo 14 nos dice que cuando Jesús les vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. En este punto debemos entender que cuando una persona tenía lepra, era el sacerdote quien lo declaraba leproso e inmundo, y el enfermo de lepra solo podía volverse a presentar ante el sacerdote cuando había sido sanado, para que después de un largo proceso de purificación pudiera ser reinsertado en la sociedad y a la vida que estaba teniendo anteriormente. Levíticos 13 y 14. El punto es que cuando Jesús le dice a estos 10 hombres, preséntense ante los sacerdotes, ellos aún estaban con lepra. Entonces, ¿por qué Jesús los envió a presentarse donde los sacerdotes? La respuesta es que, aunque su lepra no había desaparecido, el milagro ya estaba hecho. Estos hombres ya habían recibido su milagro y lo único que tenían que hacer es actuar en fe. Santiago 2:17 nos dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cómo podían actuar en fe estos hombres? Pues caminando a presentarse ante los sacerdotes, y fue precisamente esto lo que hicieron. Lucas 14 nos dice, y aconteció que mientras ibas fueron sanados. Mientras iban, es decir, cuando ellos decidieron caminar en fe, fue cuando experimentaron cómo el fuego del poder de Dios consumía la lepra y sanaba su enfermedad. Hoy Dios te dice, vamos, cualquiera que sea tu situación, camina en fe, cree que Él tiene el poder para sanarte, para salvarte, para perdonarte, para restaurar tu hogar, para librarte de tus enemigos. Camina en fe aunque tus ojos sigan viendo la lepra, camina en fe aunque tus ojos y tu lógica diga que nada ha cambiado, camina en fe aunque creas que es una locura, el Señor se glorificará en tu fe. Aquellos 10 leprosos que un día gritaron y clamaron con desesperación, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros, habían sido escuchados y atendidos por Él y ahora se encontraban sanos. Pero de los 10 solo uno regresó a adorar y agradecer por su sanidad. Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Los 9, una vez que fueron sanos, se olvidaron de quién fue quien los sanó. Ellos bien representan a los hombres que buscan a Dios por interés, solo cuando se encuentran en problemas, en enfermedad, en crisis. Es en esos momentos donde claman, Señor, ayúdame, sáname, sácame de este problema. Pero cuando las cosas van mejor, se olvidan de aquel que obró para bien en sus vidas y solo se vuelven a acordar cuando necesitan de un nuevo favor. Los 9 tuvieron una experiencia con Dios, pero no le reconocieron. Mas este uno regresó para agradecerle y adorarle, y su vida nunca volvió a ser la misma. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Un niño estaba llorando por capricho y oía a su madre decir, si tú lloras por nada, pronto te daré por qué llorar. Efectivamente, poco después los golpes que oí de su mano me hicieron comprender que la amenaza había sido cumplida. Y aprendí la lección de que cuando nos quejamos por nada, la vara del Señor está cerca de nuestras espaldas y nos hará, probablemente, llorar con razón. En el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. 2021, año de la oración, que nos trae hermosa esperanza en nuestro Señor Jesucristo.